Buenas noches, Iglesia Sublime Gracia. Es un gusto para mí poder estar en esta transmisión, en el estudio de Segunda de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer, para empezar, los dos primeros versos de este capítulo y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Dice así: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? La semana pasada les comentaba, o más bien les hacía una pregunta de quién había visto la película de Durmiendo con el enemigo. ¿Sí se acuerdan? Una película que salió allí por el 1991, protagonizada por Julia Roberts. En esta película ella tiene que luchar para sobrevivir en contra de un enemigo. Pero este enemigo, es una pena decirlo, pero este enemigo es su esposo. Es una tristeza que sea su esposo con quien tenga que luchar para sobrevivir. Y es una pena que para empezar es triste tener enemigos, para empezar, pero más cuando los enemigos que tenemos son cercanos a nosotros. Es una pena que nuestros hijos pudieran ser nuestros enemigos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro esposo, nuestra esposa, con quien compartimos los mejores momentos. Sería una pena. En una empresa podríamos tener enemigos y cuando hablamos de una empresa pudiéramos decir, no, pues el enemigo es la competencia, pero no, a veces no pasa así. A veces los enemigos los tenemos dentro de una empresa. Aquellas personas a las que saludamos todos los días, buenos días en la mañana, esos pudieran ser nuestros enemigos. En una fábrica, en un equipo deportivo. En un equipo deportivo, nuestros compañeros, pudieran ser nuestros enemigos. Y yo estaba pensando, también en la iglesia pudiéramos tener nuestros enemigos. Aquella persona que se sienta junto a nosotros pudiera ser nuestro enemigo. Aquella persona que los domingos nos saluda muy efusivamente pudiera ser nuestro enemigo. Se han dado casos en que el pastor es el peor enemigo de una oveja, y se ha dado a la inversa, que una oveja sea el peor enemigo o el mejor enemigo de un pastor, ¿sí? Algo más o menos similar le estaba pasando al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía enemigos, pero los enemigos que Pablo tenía no eran incrédulos, no eran personas inconversas, sino que eran personas que estaban dentro de la iglesia, eran cristianos de Corinto. Ahora, cuando hablo de enemigos, no estoy generalizando a toda la iglesia, obviamente, pero había una gran parte que se convirtieron en enemigos de Pablo. Y eso es triste, que en la misma iglesia Pablo se encuentre con este grupo de enemigos. Ahora, ¿por qué pasó esto con Pablo? Recordarán que desde la primera carta a los Corintios, él les prometió ir pronto a visitarlos y no les cumplió. Pronto, dice, quiero ir pronto donde están ustedes hasta la iglesia de Corinto y pasarme una buena temporada con ustedes. Es más, hasta les dice, quiero pasar el invierno con ustedes, y no pudo cumplir Pablo. Lo que ellos no se fijaron fue que después de la promesa que Pablo les hace, al final él les dice, si Dios quiere. Y en esa ocasión Dios no quiso. Pero ellos empezaron a decir, ¿sabes qué, Pablo? Tú no eres digno de confianza, tú no cumples lo que prometes, tu palabra no vale, ya no te vamos a escuchar. Y se convirtieron en enemigos de Pablo. Ahora,
Pablo los visitó, sí los visitó, pero no como ellos querían. Se tardó en ir. Y luego la visita no fue para disfrutarlos, para pasar una buena temporada con ellos, sino que fue un viaje relámpago y nada más fue para confrontarlos, para disciplinarlos, para corregirlos. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Ya no quisiera hacer otro viaje como el que hice, ese viaje triste, ese viaje amargo. Ya no quiero ir yo para confrontarlos. Ahora, no era malo que Pablo los confrontara, no era malo que Pablo los disciplinara, que los corrigiera, que los regañara. No era malo. Lo malo es que ellos no aceptaban esta confrontación. Ellos no aceptaban la disciplina, no aceptaban la corrección de Pablo. Bueno, ellos tenían sus razones. Una de las razones es porque ellos no aceptaban la autoridad apostólica de Pablo. Por eso Pablo, cuando comienza la primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios y otras cartas más, él pone las cartas sobre la mesa y dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pero ellos no aceptan esta autoridad que Pablo tiene. Ellos dicen: es que Pablo, tú no nos trajiste la palabra de Dios a Corinto. La palabra de Dios salió de aquí, de Corinto. Tú no nos la trajiste. Y eso era mentira lo que ellos decían. Pablo, podemos ver en Hechos capítulo 18, Pablo les llevó la palabra de Dios hasta Corinto. Pero ellos no se dejaban confrontar. Pablo quería empezar a disciplinarlos, quería comenzar a corregirlos, a regañarlos, y ellos se ponían no a la defensiva, sino a la ofensiva. Empezaban a discutirle, empezaban a debatirle, empezaban a cuestionarle. Y Pablo así no podía. Hay unas palabras que Pablo le escribe a Tito, en la carta que él le escribe a Tito, en el capítulo 3, verso 9. Y estas palabras bien pudo habérselas escrito a los corintios. En esa carta Pablo le dice a Tito: ¿sabes qué? Evita las cuestiones necias. O sea, evita las preguntas necias. Evita contender. Evita pelear. Evita las discusiones acerca de la ley. ¿Por qué? Porque son vanas y sin provecho. Son vanas y sin provecho. Entonces, no hay nada de bueno en esto, en lo que hacían los corintios, en comenzarle a debatir, en comenzarle a cuestionar, en contender con la palabra de Dios. No. ¿Por qué? Porque cuando eso pasa dentro de una iglesia, lo único que podemos sacar es que cuando hay contenciones, hay discusiones, lo único que pasa es que disminuye la energía de las personas. Disminuye la energía de las personas y la capacidad para poderse ministrar los unos a los otros. Pablo lo único que quería era ministrarlos. Pablo lo único que quería era ministrarlos, pero no se dejaban. No se dejaban. Ahora, Pablo tiene enemigos. ¿Ok? ¿Cómo los maneja? ¿Cómo él trata a sus enemigos? ¿Cómo él trata este asunto de tener esta cuestión de tener enemigos? Bueno, vamos a leer los siguientes versos a ver qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Dice así: y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo dice: no es bueno que yo los visite en este momento. No es bueno ni para los corintios ni para mí, porque ese encuentro no va a ser un encuentro, va a ser un encontronazo,
me van a empezar nuevamente a debatir, me van a comenzar otra vez a cuestionar, a discutir, y va a ser un encontronazo. Y eso no, como él le dijo a Tito, no hay nada de provecho en esto. ¿Por qué no hay nada de provecho? Porque el que gana el debate, el que gana la discusión, el que gana la pelea, se va a sentir soberbio y no va a poder ministrar a los demás. Y el que pierde se va a sentir enojado, se va a ir a su casa enojado y tampoco va a poder ministrar a los demás. Entonces Pablo dice, mejor no voy, mejor les escribo una carta. En esa carta yo voy a poder mostrarles mi corazón, voy a poder mostrarles mi amor. Pero ¿de qué manera Pablo puede mostrar su corazón? Puede mostrar su amor hacia los corintios. Bueno, una carta donde él pueda confrontarlos, como en el viaje que hizo, donde él pueda corregirlos, disciplinarlos, regañarlos. Y él escribe una carta. Es una carta severa, es una carta fuerte, dura. Ahora, esta carta, algunos piensan que es Primera de Corintios, otras personas piensan, y yo también, que esta carta no se preservó, se perdió. Dios no la preservó. Eso no quiere decir que la Biblia esté incompleta. La Biblia tal y como está perfecta, no le falta ni le sobra absolutamente nada. Dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para instruir, útil para redarguir, útil para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea hecho perfecto, enteramente capacitado para buenas obras. Pero esta carta no se preservó. Quizás esta carta no era útil para nosotros, para enseñarnos. A lo mejor no era útil para redarguirnos, o no era útil para instruirnos en justicia, o no era útil para capacitarnos para hacer buenas obras. A lo mejor fue útil para los cristianos corintios y contemporáneos de Pablo, pero no iba a ser útil para todos los cristianos de todos los tiempos. Pablo escribió más cosas aparte de las cartas que se preservaron en la Biblia. Escribió más cosas, pero quizás esas cosas no fueron inspiradas por Dios. Por eso Dios dijo, ¿sabes qué? Esas cartas no las voy a preservar. Y no se preservaron. Les comentaba la semana pasada, es como los compositores, ¿no? Los compositores escriben canciones y canciones y canciones, y los buenos compositores las graban y son buenas canciones. Pero también tienen canciones inéditas que no se graban. Pero la razón por la cual no se graban es porque el compositor a lo mejor dice, híjole, a esta como que le falta algo. A lo mejor como que le falta letra. A lo mejor como que le falta melodía. A lo mejor no va a pegar porque le falta profundidad. Simple y sencillamente el compositor, cuando compuso una canción inédita, no estaba inspirado. Más o menos eso le pasó a Pablo con esa carta. Ahora, Pablo escribió esa carta fuerte, dura, severa. Y Pablo dice, ¿sabes qué? No fue fácil para mí escribirla. No fue fácil. Yo la escribí con lágrimas en mis ojos. De hecho, la mayoría de las cartas que Pablo escribió las escribió más con lágrimas que con tinta. A Pablo le dolía. ¿Por qué? Porque no es fácil confrontar, no es fácil disciplinar, no es fácil corregir. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, cuando se portaban mal y yo los tenía que disciplinar, darles con la varita o con el cinto, me dolía a mí, me dolía. Luego los corregía, los disciplinaba y después de que los consolaba también, yo lloraba. Me metí a mi cuarto y lloraba solo. En más de una ocasión le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Te toca a ti, porque no es fácil. No era fácil
para Pablo. A Pablo le dolía. Cuando Dios nos disciplina, no es fácil. No es algo que produzca gozo la disciplina. Hebreos 12:11 dice que cuando se aplica la disciplina, pareciera que en el presente, o sea, cuando se está aplicando, no es una causa de gozo, sino más bien es una causa de tristeza. Pero en el futuro, pero después produce frutos en aquella persona en la cual ha sido ejercitada la disciplina. No es una causa de gozo, no pareciera ser una causa de gozo. Cuando Dios nos disciplina, yo no me puedo imaginar a los ángeles allá danzando y brincando de gozo. Ay, van a disciplinar a Josuecín. No, o al Johnny, no. No danzamos de alegría cuando disciplinamos a nuestros hijos. Luego vemos a aquel que nos disciplina como enemigo. Nuestros hijos luego nos ven como enemigos cuando los disciplinamos, cuando los confrontamos. Cuando Dios nos disciplina, vemos a Dios como un enemigo. Los cristianos de Corinto veían a Pablo como un enemigo porque los confrontaba. Pero la razón de esto, la razón por la cual vemos como enemigo aquel al que nos disciplina, es porque no hemos entendido que la confrontación no es la meta final. La meta final es rendir frutos. Rendir frutos. Pablo es lo que esperaba de la iglesia de Corinto, que rindieran frutos. La meta final no era confrontarlos, no era regañarlos, la meta era que rindieran frutos. Cuando Dios nos disciplina, no, claro que no hay gozo en el cielo cuando nos disciplina, pero cuando nos arrepentimos, dice en la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque rendimos frutos. Hay gozo en el cielo cuando rendimos frutos, cuando nos arrepentimos. Ok, en los siguientes versos podemos ver un caso muy claro en el cual Pablo, cuando presenta este caso, vemos que una persona es puesta bajo disciplina, pero esperando que dé frutos. Esperando que dé frutos. En primer lugar, Pablo apela a la iglesia de Corinto ¿para qué? Para que perdone a una persona que cometió pecado dentro de la iglesia. Pablo dice, perdónenlo. Vamos a leer y vamos a ver qué podemos sacar de estos versos. Dice el verso 5: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Pablo presenta el caso de una persona que cometió pecado dentro de la iglesia, perteneciendo a la iglesia. Pero Pablo no nos dice el nombre de esta persona, tampoco nos dice el pecado, no nos dice lo que hizo. Entonces, como no nos dice ni el nombre ni lo que hizo, esto nos lleva a nosotros a una suposición, a suponer quién es. Bueno, para poder suponer, en este caso, tenemos dos opciones. La primera opción es una opción cercana, pero a la vez un poco lejana. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Pablo hace su viaje relámpago a Corinto para confrontarlos? Aparentemente allí hubo un conflicto.
¿sí? Una persona ofende en gran manera a Pablo, y esto fue lo que avivó el fuego para que otras personas también se pusieran en contra de Pablo. Y Pablo dice: perdónenlo, perdónenlo. Esa es una opción. La otra opción es un poco más lejana, pero a la vez un poco más cercana. Recordarán ustedes cuando vimos el capítulo 5 de Primera de Corintios. Ahí Pablo nos empieza a hablar de un hombre que comete inmoralidad o vive en inmoralidad dentro de la iglesia. Un hombre que se está acostando, dice Pablo, con su madrastra. Bueno, Pablo comienza a hablar de este hombre en este capítulo porque hay un grupo de hombres que le lleva reportes a Pablo diciéndole cosas que ellos piensan que están mal dentro de la iglesia. Y una de esas cosas es el siguiente reporte. Ellos llegan con Pablo y le dicen: Pablo, en la iglesia que tú fundaste hay inmoralidad, en medio hay inmoralidad. Un hombre se está acostando con su madrastra y la iglesia no hace nada, la iglesia lo tolera. Bueno, parece ser que Pablo ahora está hablando acerca de ese hombre. Y Pablo les dice a la iglesia de Corinto: perdónenlo, perdónenlo. Bueno, lo que pasó es que este hombre fue puesto bajo la disciplina de la iglesia. Cuando estos hermanos de Corinto le llevan este reporte a Pablo, él los aconseja. Él les dice: ¿saben qué? Uno de ustedes tómelo y confróntelo. Si no se arrepiente, entonces que toda la iglesia lo tome y lo confronte. Y si no se arrepiente, entonces sáquenlo de la iglesia, entréguenlo a Satanás para que su carne muera, pero su alma viva, para que sea salvo. Fue puesto bajo la disciplina de la iglesia. Y aparentemente esto funcionó. El hombre se arrepintió. La meta final no era la confrontación, no era la disciplina, sino que él produjera frutos, y lo produjo. Produjo ese bendito fruto llamado arrepentimiento. Él se arrepintió. Pero ahora el problema no era él. Ahora el problema era la iglesia de Corinto. No lo querían de regreso en la iglesia. No lo querían de regreso. Primero la iglesia toleraba este pecado y ahora no lo quieren recibir. Muy extremistas los hermanos de Corinto, pero en los dos extremos estaban equivocados. Estaban equivocados cuando recibían a este hombre con los brazos abiertos, con todo y su pecado, con todo y su lujuria, con todo y su incesto. Pero también estaban equivocados negándole el perdón. Primero muy indulgentes y luego muy severos. Pablo dice: perdónenlo. Ahora, cuando yo escucho a Pablo decir perdónenlo, es algo que me saca de onda. Porque yo pienso, bueno, el que tiene que perdonarlo es Dios. Pero Pablo le dice a la iglesia de Corinto: perdónenlo. Bueno, la razón por la cual Pablo le dice a la iglesia perdónenlo es porque cuando una persona peca dentro de la iglesia, causa tristeza, causa dolor a todos, a toda la iglesia. Pablo por eso habla de que se sienten tristes todos, tanto los corintios como él. Cuando una persona peca dentro de la iglesia, causa tristeza y causa dolor. Si una persona, hermano, peca dentro de la iglesia y usted y yo no sentimos dolor, no sentimos tristeza, algo anda mal. Y no precisamente en la persona que pecó, sino en nosotros, que no nos sentimos tristes ni sentimos dolor por aquella persona que ha pecado. Quizás no hemos entendido el evangelio. Quizás no hemos entendido la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si usted y yo
no sentimos ni una pizca de tristeza ni de dolor cuando alguien de la iglesia peca. Quizá no lo amamos, quizá no hemos entendido que fue en la cruz del Calvario, donde Dios reveló no solamente su sabiduría ni su poder. No fue allí donde Dios reveló no solamente su sabiduría y su poder y su humildad, sino fue en esa cruz donde Dios reveló absolutamente todo su amor. Si usted y yo no sentimos amor por nuestro hermano, es porque no hemos entendido el evangelio, ni la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No lo hemos entendido. Pablo dice: perdónenlo. Ahora, en este asunto de perdonar, Satanás está inmiscuido. Satanás no quiere que perdonemos. Satanás no quiere que perdonemos. Escuche lo que escribe el apóstol Pablo. Sigamos leyendo. El 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás no quiere que perdonemos. Y para esto tiene estrategias, mañas, trampas, juego sucio. Y él quiere que caigamos en su juego. Pero Jesús también quiere que caigamos en el juego de Jesús. En Lucas 17:3 Jesús dice: aquel que pecare en contra de ti, repréndelo. Si se arrepiente, ¿sabes qué? Perdónalo. Pablo dice: perdónalo. Pero Satanás, ¿sabes qué? No quiere que tú perdones. Y Pablo se da cuenta que Satanás no quiere que perdonemos. Y Pablo dice: bueno, para que se le quite a este mugroso Satanás, ¿sabes qué? Aparte de que lo perdones, yo te voy a pedir otra cosa: que lo consueles. Que lo consueles. No nada más perdónalo, sino consuélalo. Eso es lo que dice en el verso 7. Perdónalo y consuélalo. Ahora, Pablo no se conforma con que perdonemos a alguien que peca en contra de nosotros, a alguien que nos pone triste, a alguien que nos llena de dolor, sino dice: ámalo, abrázalo, consuélalo. Ahora, ¿por qué Pablo nos pide que consolemos? Bueno, la razón por la cual Pablo nos pide que consolemos es porque para nosotros es difícil olvidar nuestro pecado. Pero cuando somos consolados por la iglesia, para nosotros es más fácil olvidar nuestro pecado. Cuando cometemos un delito, jurídicamente hablando, y somos perdonados por las leyes, por las autoridades, o no sé por qué, por un juez. El juez a lo mejor nos dice: ¿sabes qué? Estás perdonado. Pero el juez nunca nos va a consolar, no nos va a abrazar, no nos va a amar. Entonces para nosotros va a ser imposible olvidar nuestro delito. Por eso es que Pablo dice: ¿sabes qué? Perdona y consuela. Porque para nosotros es difícil. Sí, Dios olvida nuestro pecado. Sí, Él olvida nuestras transgresiones. Miqueas 7:19 dice que cuando nosotros nos arrepentimos, Él sepulta nuestros pecados en el fondo del mar. Y no se olvida más, no se acuerda más de ellos. Hebreos 10:17 dice que Él, cuando nos arrepentimos, se olvida de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Pero nosotros no. Por eso Pablo dice: perdónenlo y consuélelo, para que sea más fácil que olvide su pecado y que no tenga tristeza. Ahora, Satanás no quiere que perdonemos. Pone trampas, pone mañas, pone un juego sucio. Pero ¿cuál es el propósito de Satanás con todo esto? El propósito de Satanás, el propósito de él para que no perdonemos es el siguiente. Satanás quiere plantarse delante de Dios y decirle: ¿sabes qué? Tus hijos no perdonan y no consuelan. Eso fue lo que le pasó a Job. Allí en el capítulo 1 de Job podemos ver que Satanás se plantó delante de Dios y le dijo: ¿sabes qué? El amor que te tiene Job es un amor falso. Él te ama nada más porque lo has bendecido con bienes.
luego nos damos cuenta que esta acusación de Satanás es una acusación equivocada. Usted y yo perdonemos, consolemos, para que cuando Satanás se plante delante de Dios y le diga a Dios, ¿sabes qué? Tus hijos no consuelan, tus hijos no perdonan, sea una acusación equivocada. Perdonemos, consolemos. Sigamos leyendo. Dice así el verso 12, dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo le encantaba que Dios abriera puertas. A Pablo le encantaba entrar en las puertas abiertas que Dios le preparaba. A Pablo le encantaba entrar en las puertas que Dios abría para predicar el evangelio. Dios abría la puerta y Pablo entraba. Pablo entraba. Para él era un triunfo, para él era una victoria entrar en una puerta que Dios abría para predicar el evangelio. Y Dios le abrió una puerta en Troas. Pero con todo y este triunfo, con todo y esta victoria, con todo y que Dios le abrió la puerta, la Biblia dice que Pablo se entristeció porque no encontró allí a su amigo Tito, un colaborador. Pablo necesitaba un colaborador allí, una mano derecha en Troas. Sí, él iba con una comitiva. Pero ellos llevaban una comisión. Ellos iban para recoger la ofrenda de los santos de Jerusalén, del cual hablamos en el último capítulo de la primera carta. Pero Pablo necesitaba a alguien que estuviera junto a él. Y vaya que lo necesitó. La Biblia dice que Pablo estuvo 7 días en Troas predicando el evangelio. Uno de esos días, Pablo empieza a predicar en la iglesia. Pero parece ser que Pablo se alargó un poquito. ¿Sí? Un poquito. Y hay un joven que está sentado en lo alto de la iglesia, en una ventana. Quiere decir que todo estaba lleno, no había lugar. Y se fue y se sentó allá. Y parece ser que este joven se cansó de escuchar a Pablo. Oiga, ya era la medianoche y Pablo seguía predicando. Empezó a las 6 de la tarde, imagínense. Entonces este joven se cansó y se empezó como a cabecear y se durmió y se cayó. Ahora sí que se le durmió a Pablo. Un joven se le durmió. Eso es un consuelo para muchos que predican. A mí los jueves, cuando es presencial, se me duermen luego. Se me duermen, yo los he visto. Pero es un consuelo escuchar que a alguien se le durmió a Pablo. Y de hecho llevamos un poco más de ventaja con Pablo, porque a nosotros no se nos ha muerto nadie. Este joven se cayó y se mató. Cabeceó, se durmió, se cayó y se mató. Bueno, yo puedo pensar, si hubiera estado Tito con él, a lo mejor Tito se hubiera encargado de cosas que Pablo no podía encargarse. Él estaba predicando, él no podía ir y decirle a Eutico, se llamaba este joven: hey Euti, bájate de allí. Si hubiera estado Tito, a lo mejor Tito se hubiera encargado de ese asunto, de bajar a este joven. Se mató. Entonces cuando él se mata, entonces sí, Pablo deja de hacer lo que estaba haciendo. Deja de predicar el evangelio, va y lo levanta. Dice la Biblia que se echó encima de él y se resucitó. ¿Y sabe qué? ¿Qué pasó después? Todos fueron consolados. Todos fueron consolados.
un triunfo, una victoria. Todos fueron consolados. Escuchemos lo que sigue diciendo Pablo en los versos siguientes. Ponga atención. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo está haciendo una comparación aquí. Pablo está comparando el predicar el evangelio con una marcha triunfal, con un desfile triunfal. Y Pablo está escribiendo esto bajo el contexto del Imperio Romano, del Imperio de Roma. El Imperio Romano era un imperio muy poderoso, era el más poderoso en aquel entonces. El Imperio Romano tenía un gran ejército, tenía emperadores, tenía capitanes, generales, que cuando se les ocurría ir a visitar un país, lo conquistaban. Podían conquistar cualquier país de Europa, de África, de Asia. América no vinieron porque todavía no se descubría. Pero cualquier país era conquistado por el Imperio Romano. Y para festejarlo, ellos hacían un gran desfile para celebrar la victoria, para celebrar el triunfo. Hacían un gran desfile por la calle principal de Roma. Dice la historia que este desfile era un desfile majestuoso que comenzaba muy temprano por la mañana y terminaba muy tarde por la noche. Era un gran desfile. Ahora, este era un desfile peculiar. Al inicio del desfile, los primeritos que iban en el desfile eran los prisioneros cautivos, pero que iban a ser librados. Iban a adquirir la ciudadanía romana, la ciudadanía de Roma. Al final del desfile, en último lugar, iban los prisioneros cautivos que iban a ser ejecutados, que iban a ser ajusticiados. Ahora, durante el desfile, los romanos impregnaban todo el ambiente, lo llenaban de incienso, lanzaban incienso y llenaban todo el ambiente de este olor, un olor fragante, pero lo hacían en grandes cantidades, a tal grado que se formaba una gran nube y podía oscurecer un poco el desfile. Pero era un olor a incienso, un olor dulce, agradable, un olor fragante. Bajo este contexto, Pablo nos dice lo siguiente: gracias a Cristo que nos da el triunfo siempre, siempre. Ahora, alguien pudiera decir: Pablo, tú nos estás asegurando que Cristo nos da el triunfo siempre. Sí, dice Pablo, siempre. ¿Estás seguro, Pablo? Sí, siempre nos da el triunfo. Bueno, a ti te fue muy bien en Troas. En Troas todos fueron consolados. Fue un gran triunfo. Todos fueron consolados. Pero en Atenas no te fue tan bien. En Atenas no te fue tan bien. Cuando comenzaste a predicar acerca de la resurrección de los muertos, todo se vino abajo. Todo se derrumbó dentro de ti, Pablo, y saliste huyendo. Y nada más 2, 3 personas se convirtieron a Cristo. Allí Dionisio, Dámaris y otra persona por ahí. No te fue tan bien en Atenas. Seguro que siempre nos da la victoria. Y Pablo puede insistir, siempre nos da la victoria. Cristo siempre nos da la victoria, porque por medio de nosotros esparce la fragancia de su conocimiento, dice Pablo. Pero nosotros podríamos insistir, pero de verdad, Pablo, siempre, aunque nadie se convierta al evangelio, tenemos la victoria siempre. Y Pablo puede insistir, sí, siempre, siempre. Lo que pasa es que luego nuestra mente no alcanza a captar los detalles de una gran batalla que se está librando en el mundo espiritual. Cristo nos da la victoria siempre. Cristo nos lleva de triunfo en triunfo.
Primera de Corintios 15:57 dice que mas a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos da la victoria siempre. Escuche lo que sigue hablando el apóstol Pablo. Dice el 15: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. El desfile triunfal, la marcha triunfal, no significaban o significaban cosas diferentes para personas diferentes. No significaba lo mismo para todos. Aun cuando era un gran desfile, aun cuando había un grato olor, un olor fragante, no significaba lo mismo para todos. Para los que iban adelante, los prisioneros cautivos que iban a ser liberados, para ellos era un olor fragante, un olor agradable. Ellos iban a ser liberados. Ellos, terminándose el desfile, ellos sabían que iban a ser liberados y que terminándose el desfile, ellos iban a adquirir la ciudadanía romana. Y ellos querían, hermano, recordar este día y lo querían recordar con este olor fragante. Y hasta aspiraban el incienso. Le daban unos toquesotes al incienso porque querían que se quedara impregnado en sus mentes este olor. Era un gran día para ellos. Pero para los que iban atrás, para esos prisioneros cautivos que iban a ser ejecutados, ese olor no era un olor fragante, no era un olor dulce, agradable, pero era el mismo incienso. Era el mismo incienso que se olía los de adelante y los de atrás. Pero para ellos no era agradable. Ellos sabían que terminándose el desfile les iban a cortar la cabeza. Los iban a justiciar. Para ellos el olor no era un olor grato. No era un olor fragante, era un olor horrendo, un olor a muerte. Un olor a muerte. Pablo dice, eso hace el Evangelio. El Evangelio te produce un olor a vida o un olor a muerte. En Juan 3:16 dice que el Evangelio es un olor grato para aquellos que se salvan. Es un olor a vida. Pero en el verso 17 al 21, el mismo Evangelio es un olor de muerte, de condenación. Es un olor horrendo para aquellos que no lo recibieron. Sí, es un olor a vida para aquellos que lo reciben, pero es un olor a muerte para aquellos que lo rechazan. La pregunta es, ¿qué olor tiene el Evangelio para ti? ¿A qué huele el Evangelio para ti? Si el Evangelio te produce un olor a vida, te felicito. Pero si el Evangelio es un olor horrendo para ti, te produce un olor a muerte, lo que yo te puedo decir es que recibas el Evangelio. ¿Pero qué es recibir el Evangelio? Recibir el Evangelio es creer con tu corazón, creer con tu mente que Cristo nació por ti, que necesitábamos que Cristo naciera. Cristo nació por ti, Cristo vivió por ti, Cristo murió por ti, Cristo resucitó por ti, Cristo un día volverá por ti. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Lo podemos entender. Es algo tan sencillo. Se necesitará un debate para poder entender esto. Se necesita una sesión de preguntas y respuestas para poder entender esto.
Se necesita una mesa redonda así como esta para poder entender esto. ¿Se fija cómo nos gusta complicar las cosas como los corintios? Se necesitará pelearse para poder entender el evangelio. Es el evangelio. Es el evangelio el que nos salva o el que nos condena. Sigamos leyendo. Dice el mismo, la parte final del verso 16: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Quién es suficiente para qué? Para predicar el evangelio. Pablo era suficiente. Él renunció a su derecho de ser sostenido por la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan en el verso en el capítulo 9 de Primera de Corintios? Pablo dice: ¿sabes qué? Yo renuncio a mi derecho. Yo tengo derecho de que me sostengan. Y Pablo se estaba basando en Deuteronomio 25:4, donde dice: no le pongas un bozal al buey que trabaja, porque necesita comer. Jesús lo dijo de otra manera: no le pongas un bozal al buey que trabaja, el obrero es digno de que coma. En Mateo 10:10. En Primera de Timoteo 5:18, Pablo dice: ¿sabes qué? No le pongas un bozal al buey que trabaja, el obrero es digno de su salario. Y Pablo ahí en Corintios, en el capítulo 9 de Primera de Corintios, él les dice: ¿sabes qué? El que predica el evangelio, que viva del evangelio. Pero yo, por amor a los demás, renuncio a ese derecho, para que no quiero que algún débil en la fe diga: ¿sabes qué? Pablo es bien carero para cobrar. Y Pablo nada más se interesa por el dinero, nada más predica por cobrar. No, Pablo dice: ¿sabes qué? Renuncio a ese derecho para que todos sean salvos. Y renunció a ese derecho. Pablo no tenía la necesidad de medrar el evangelio. Pablo no tenía la necesidad de rebajar el evangelio. Pablo no tenía la necesidad de diluir el evangelio, de acomodar el evangelio a las personas pudientes de la iglesia, a las personas solventes de la iglesia. El evangelio confronta, el evangelio disciplina, corrige, el evangelio regaña a todos por igual, de la misma manera. El punto con el que quiero terminar es: quiero retroceder un poco. Perdonemos y consolemos. Perdonemos y consolemos. Es importante perdonar, pero también es importante consolar. Es un error que luego cometemos. Luego decimos: ¿sabes qué? Sí, te perdono, pero ya no quiero nada contigo. Sí, te perdono, pero ya no quiero tenerte cerca. Sí, te perdono, pero estás despedido. Yo no quiero o no puedo imaginarme a Dios perdonándome y diciéndome: ¿sabes qué? Te perdono, pero no te amo. Ya no te amo. No me puedo imaginar a Dios diciéndome: te perdono, pero ya no te quiero cerca de mí. Te perdono, pero ya no quiero tener relación contigo. Dios nos perdona y aparte nos consuela. Podemos estar cerca de Él. Hebreos 4:16 dice que podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios. Esto fue el capítulo 2 de Segunda de Corintios. Gracias por escuchar.